Continuando con el tema de traumatismo craneoencefálico, vamos a ver que estos van a tener una causa muy importante de mortalidad, tanto en jóvenes como en la mayoría de los pacientes que se ven afectados por el mismo, ya que estos están muy relacionados a los que son los accidentes, ya sea de tránsito como de tráfico, ¿no? Se considera que es la primera causa de pérdida de conocimiento y muchas veces el principal factor etiológico va a ser la epilepsia en las edades comprendidas entre 18 y 35 años. Vamos a hablar de la escala de coma de Glasgow. Para hacer una aproximación del nivel de conciencia de los pacientes que han sufrido un TEC, se utiliza este tipo de escala, que va a valorar principalmente tres parámetros clínicos: apertura de ojos, respuesta motora y respuesta verbal, puntuando con un mínimo de 3 y un máximo de 15. En esta vamos a tener que la apertura de ojos, la respuesta motora y la respuesta verbal van a ser manejadas de acuerdo a este tipo de escala, en cual nos va a indicar el nivel de conciencia de nuestro paciente. Es así que vamos a poder tener, de acuerdo a la escala que de acuerdo a la sumatoria de puntos, vamos a poder ver lo que es el pronóstico de nuestro paciente, es decir, si es un TEC severo, si es un TEC moderado, si es un TEC leve. Al mismo tiempo vamos a clasificar la parte de traumatismo craneoencefálico. Además de realizarse una exploración completa en busca de signos de focalidad neurológica en pacientes con bajo nivel de conciencia o inconscientes, es de gran valor el tamaño de las pupilas. La simetría pupilar es un signo de urgencia para que nosotros lo tomemos en cuenta, al igual que los reflejos troncoencefálicos, ya sea el corneal, el óculo cefálico, ocuvestibular, nauseoso, tusígeno. Tenemos que valorar al paciente completamente. Y para esto vamos a necesitar una buena exploración neurológica en este tipo de pacientes, ya sea que tengamos una puntuación mayor a lo que sería 10 o menor de 10, ¿no? Evaluando eh, qué tan fuerte ha sido este traumatismo craneoencefálico, sea leve, sea moderado, sea grave. Ahora, para la parte del manejo de la parte de traumatismo craneoencefálico, vamos a ver que en urgencias, todo paciente que llega o es trasladado al servicio de urgencias tras haber sufrido un traumatismo craneoencefálico debe ser catalogado tanto en moderado como de alto riesgo y debe tener relación de acuerdo a la lesión intracraneal. Tenemos pacientes de alto, bajo y moderado riesgo, en el cual los pacientes de bajo riesgo van a ser aquellos que son asintomáticos, leve cefalea, pueden presentar mareo o contusión, pueden tener tal vez algún tipo de abrasión del cuero cabelludo. En estos pacientes lo que vamos a recomendar es la observación domiciliaria. No vamos a indicar como tal una prueba de imagen, es decir, una tomografía, ya que estos eh, van a estar en estrecha vigilancia por los familiares, ¿no? Obviamente vamos a recomendar a los familiares que tengan mayor cuidado con este tipo de pacientes y ante cualquier sintomatología que ellos presenten puedan volver al servicio de urgencias. Valoramos con una tomografía y evaluamos la parte de la lesión intracraneal. Siempre vamos a tener que tener en cuenta los antecedentes de nuestro paciente, es decir, nuestro paciente es un paciente con bajo riesgo, o sea, ha recibido un golpe, un traumatismo que no es algo severo, pero evaluamos si es que está con otro tipo de tratamientos, si tiene algún tipo de coagulopatía, tal vez el paciente tiene
abuso de drogas, tal vez tiene un antecedente que ya ha sufrido anteriormente un daño a nivel craneoencefálico, puede que sean postquirúrgicos, entonces es bastante oportuno valorar los antecedentes de nuestro paciente. Pacientes de moderado riesgo, dentro de este grupo vamos a incluir pacientes que vayan a tener una disminución transitoria del nivel de conciencia, pacientes con amnesia postraumática, es decir, que no recuerden que haya pasado, pacientes que hayan tenido convulsiones o pacientes que estén vomitando, con tumefacción, pacientes que sean menores de 2 años o pacientes que, bueno, que ya sabemos que tienen como antecedente ingesta de drogas. Una vez tengamos la tomografía cerebral, vamos a tener que igual mantenerlos en observación, es decir, va a permanecer en el servicio de urgencias alrededor de unas 24 horas. El paciente con alto riesgo son pacientes que tienen un nivel de conciencia deprimido, la escala de Glasgow menor de 14, aquellos en los que se observa una disminución progresiva del nivel de conciencia, es decir, primero estaba lúcido, luego ha ido decayendo poco a poco, ahora no está obnubilado, y pacientes que muestran focalidad neurológica. También tenemos en este alto riesgo que hayan padecido fractura de cráneo, hundiduras, TECs penetrantes, y sí o sí este grupo va a pasar por una tomografía cerebral y también va a tener que sí o sí tener una valoración por el servicio de neurocirugía. Obviamente si estamos en un centro, hospital que no cuente con este servicio, lo ideal es que este paciente acuda a su servicio de tercer nivel, cuarto nivel y pueda ser evaluado de esta manera. Las fracturas craneales, según el patrón de fractura, pueden clasificarse en fractura lineal. La existencia de una fractura demuestra que el cráneo ha sufrido un impacto de gran energía, pero el pronóstico del paciente dependerá de la posible lesión encefálica subyacente, no tanto de la fractura. Ya que el paciente va a tener, puede que tenga una fractura que esté lesionando tanto el cerebro como puede que no. Entonces, en estos casos vamos a ver que no es significante la fractura, pero sí es muy significante eh, la parte de daño cerebral, ¿no? Es decir, puede que sí tenga la fractura, pero evidenciemos que no es tan importante la parte de lesión ósea como la lesión intracraneal. Por lo general, este tipo de fracturas no requieren tratamiento, pero es necesario mantener al paciente en observación, ya que este tipo de traumatismos son bastante importantes y hay que tenerlos en cuenta. Hay el tipo de fracturas compuestas. La fractura compuesta es una fractura craneal asociada a una herida de cuero cabelludo o en continuidad a una fractura en la pared de senos paranasales, células mastoideas, cavidad del oído medio. En este caso, vamos a tener que desbridar la herida, administrar tratamiento antibiótico para prevenir osteomielitis e infecciones del cuero cabelludo. Además, y también tener presente que, bueno, son zonas que están bastante contaminadas, por el mismo hecho requieren un tratamiento antibiótico. La fractura abierta es aquella fractura lineal que está en comunicación con una laceración de la dura madre, es decir, que ha penetrado la parte de la dura madre. Y el riesgo de infección intracraneal de una infección va a ser muy bajo y solo va a estar aumentado cuando la herida esté abierta. Fracturas con hundimiento es aquellas que, bueno, vamos a ver que van a presentar deformidad a nivel anatómico. Estas son debidas a un impacto de alta energía y generalmente lo que se produce es un hundimiento. A veces estas son
Las denominadas fracturas comminutas, es decir, que llevan varios fragmentos y suelen acompañarse de laceraciones del cuero cabelludo, de la dura madre. Y estas, bueno, podemos evaluarlas tanto con un rayos X como una tomografía. Estos tipos de pacientes sí van a requerir que se llama el tratamiento quirúrgico, ya que debemos elevar ese fragmento que se ha hundido. Ahora, como hemos visto, un factor que tenemos que tomar en cuenta son las fracturas que se presentan dentro de la infancia. En estas tenemos la fractura diastásica. Son aquellas en las que el trazo de la fractura va a coincidir con la sutura craneal. Va a ser muy frecuente en niños menores de 3 años. Hay el tipo de fracturas crecientes o de tipo evolutiva. Son típicas de niños, se caracteriza porque la fractura desgarra la dura madre, permitiendo que el aracnoide se hernie y a través de la línea de la fractura vaya a salir esta herniación. De modo que las pulsaciones de líquido cefalorraquídeo van agrandando progresivamente este tipo de lesiones. También se va a llamar quistes leptomeningios, postraumáticos, y obviamente va a requerir de un tratamiento quirúrgico para cerrar este tipo de lesiones. Existe la fractura en ping pong. En lactantes, por la elasticidad del cráneo, los hundimientos cerrados suelen producir este tipo de fracturas y son características en tallo verde. Hay ausencia de daño parenquimatoso y la reparación quirúrgica va a ser generalmente necesaria cuando sea de tipo frontal, ya que esto nos daría defectos de tipo estético más que funcional. Ahora, una parte muy importante son las fracturas de base de cráneo. Las fracturas de base de cráneo, fracturas basilares, se van a sospechar cuando el paciente ha sufrido una TEC, un traumatismo cráneoencefálico, y va a presentar determinados signos exploratorios. Cuando el paciente presenta hemotímpano, equimosis retroarticular, equimosis periorbitaria, retroauriculares, lesiones de pares craneales, lesión del primer par craneal, fracturas frontoetmoidales, lesión del séptimo y octavo par craneal y lesiones del noveno, del séptimo, perdón, del sexto par craneal en la clivus. Y en menos frecuencia la otorrea, la rinorrea. Es decir, estos signos nos tienen que llamar la atención, ¿no? El hecho de que veamos sangre escurriendo a través del conducto auditivo externo nos indica que puede existir una fractura a nivel de base de cráneo. El signo de Battle que ustedes han debido escuchar es aquel que produce una equimosis retroauricular y este también es un signo que puede indicarnos que el paciente está sufriendo un traumatismo, es decir, una fractura de base de cráneo. Ojos de mapache, es decir, la equimosis o el hematoma periorbitario bilateral, también va a sugerirnos este tipo de diagnóstico. En cuanto a la conmoción cerebral, esta va a ser la lesión traumática cerebral más frecuente y de menor trascendencia. Se define como una alteración del nivel de conciencia que va a ser de tipo transitoria, de duración variable, como consecuencia de un traumatismo que no va a ser penetrante. Puede producir diversas alteraciones en el comportamiento de nuestro paciente, tanto amnesia, incoordinación,
Y esta tiene una característica que va a ser, que va a recuperar en un tiempo variable y generalmente este tiempo va a ser breve. Y bueno, no se va a ver ningún tipo de alteración a nivel de rayos X, de nivel de tomografía. Tal vez podemos tener algo de alteración a nivel de bioquímica sanguínea y tal vez podemos tener que tener estos pacientes en observación durante un tiempo, evitar que estos pacientes, bueno, eh, tengan actividades posterior a sufrir una conmoción cerebral. Lo ideal es que reposen, que estén en observación por los familiares y no va a requerir un tratamiento específico, posiblemente si es que no llegar a presentar otros síntomas. Lo único que vamos a hacer es recomendar a los familiares, eh, dar tratamiento sintomático y bueno, que el paciente repose. En cuanto al hematoma epidural, va a aparecer entre 1 y 3% de los traumatismos craneales. Es común en la segunda y tercera década de vida, sobre todo en pacientes varones. Los accidentes de tráfico son la causa principal y más frecuente que se va a presentar en el 85% de los casos. Es de tipo arterial. Principalmente va a haber un desgarro de la arteria meningia media tras una fractura de hueso temporal o parietal. Aparte de este, de origen de tipo parietal o temporal, vamos a tener la localización que puede darse en tipo frontal o en la fosa posterior. La presentación clínica es clásica, es la pérdida de conciencia seguida de un periodo de lucidez. Posteriormente se produce un deterioro neurológico de rápida evolución. Esta generalmente es debida a la herniación uncal por el importante efecto de masa de colección hemática. Sin embargo, menos del 30% se presenta con la secuencia completa, es decir, con frecuencia no hay pérdida de conciencia inicial o la hay y sin intervalo lúcido posterior. Como veíamos, este es de 1 a 3% de los traumatismos craneales que vamos a ver. Vamos a diagnosticar ese tipo de hematoma epidural con una tomografía. Va a demostrar la tomografía una imagen hiperdensa por debajo de la tabla interna del cráneo, con morfología de lente biconvexa, va a comprimir el parénquima cerebral subyacente y va a generar un efecto de masa. Este tipo de hematomas a veces están en relación muy estrecha que aumente la presión intracraneal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. La mayoría van a requerir una evacuación quirúrgica urgente por craneotomía. La mortalidad con tratamiento precoz es aproximadamente del 10% de estos pacientes. Vamos a ver que el hematoma subdural ya es otro tema en el cual este va a ser una consecuencia de una hemorragia venosa causada por la rotura de venas, puente corticales o una laceración del parénquima cerebral. Se va a clasificar en función del tipo, del tiempo de evolución desde el impacto en agudos, subagudos y crónicos. Con agudos los 3 primeros días al traumatismo, subagudos de 3 a 3 semanas y crónicos a partir de la tercera semana. El hematoma subdural agudo va a suponer una lesión traumática con mayor morbimortalidad, entre 50 y 90% a pesar de la cirugía. Generalmente la magnitud del impacto es mayor que en el hematoma epidural, el que habíamos revisado hace un momento, y suele acompañarse de daño de parénquima subyacente, por lo que tiene peor pronóstico. Va a cursar con deterioro neurológico de rápida evolución. Se diagnostica por tomografía, en la cual vamos a ver una imagen hiperdensa en forma de semiluna. Se recomienda la utilización de antiepilépticos por el riesgo de crisis epilépticas precoces. El tratamiento requiere de la evacuación quirúrgica urgente por craneotomía.
El hematoma subdural subagudo suele ser isodensos con el parénquima cerebral, aunque rara vez es preciso recurrir a la resonancia magnética para su diagnóstico. En el hematoma subdural crónico aparece sobre todo en pacientes de edad avanzada, alcohólicos crónicos, que suelen presentar cierto grado de atrofia cerebral consecuente al aumento del espacio subdural, es decir, va a haber una compresión como tal. Y en pacientes que tengan tratamiento con anticoagulación, el traumatismo desencadenante en este tipo de pacientes, a veces los familiares no lo recuerdan, no recuerdan cuándo ha pasado este tipo de traumatismo porque es algo que podríamos decirlo muy trivial, ¿no? Para el paciente que no se ha percatado. En cuanto a contusión cerebral de tipo hemorrágica, vamos a ver que son lesiones necrótico-hemorrágicas, intraparenquimatosas, traumáticas, cuya localización más frecuente va a ser el lóbulo temporal y el polo occipital, zonas más sensibles al daño por contragolpe ocasionado por el movimiento brusco del encéfalo dentro de la caja craneal, ya que se golpean contra rebordes óseos. La indicación quirúrgica va a depender de la localización, tamaño y el estado neurológico de nuestro paciente. Suelen precisar tratamiento antiepiléptico con fenitoína, ya que recordemos que existen crisis focales precoces, tardías, que van a estar asociadas a este tipo de contusión cerebral. En cuanto a complicaciones y secuelas del neurotraumatismo central, vamos a tener que hay infecciones tardías, en traumatismos abiertos, meningitis postraumáticas recurrentes, empiema, absceso, tromboflebitis, laberintitis purulenta, fístula de líquido cefalorraquídeo, crisis epilépticas postraumáticas, eso lo hemos visto en la mayoría de los pacientes, fístula carotidia cavernosa, síndrome postraumático, ya que en este tipo de síndromes vamos a tener que el paciente va a cursar con cefaleas, irritabilidad, mareos, ansiedad, déficit de concentración y vamos a tener otro tipo de síntomas de tipo pseudopsicótico. Aunque en la exploración neurológica el paciente va a estar normal. La hidrocefalia postraumática también es un cuadro que se va a caracterizar por la triada de Hakim-Adams. En un 4% de los traumatismos craneoencefálicos graves pueden complicarse con hidrocefalia comunicante. Y el manejo va a ser como el de cualquier hidrocefalia. Vamos a poder tener tal vez un tipo de derivación y evaluar, ¿no?, nuestro estado de conciencia del paciente. Demencias postraumáticas es una de las complicaciones más frecuentes de nuestros pacientes. Ahora, en cuanto a lo que sería la muerte encefálica, vamos a tener primero algunas definiciones como son el estado de vigilia, somnolencia, estupor y coma. El coma va a ser un estado patológico de inconsciencia, resistente a estímulos externos importantes. En cuanto a su fisiopatología, el nivel normal de conciencia depende de la activación de los hemisferios cerebrales por grupos neuronales localizados en el sistema reticular activador del tronco del encéfalo, comprendida entre la porción rostral de la protuberancia y la parte caudal del diencéfalo y tiene una importancia básica para el mantenimiento del estado de vigilia. Pequeñas lesiones localizadas en esta zona pueden determinar estados de coma. Las lesiones hemisféricas también pueden causar coma por alguno de los siguientes mecanismos, ya sea lesiones estructurales generalizadas o bilaterales, lesiones unilaterales que comprimen el hemisferio contralateral, es decir, afectación de los dos hemisferios, compresión troncoencefálica secundaria o herniación. Los trastornos metabólicos son la causa más frecuente de coma, sin signos de focalidad, con función troncoencefálica intacta. Signos de valor localizador en el paciente con coma son el patrón respiratorio de un paciente, alteraciones pupilares, los movimientos oculares, reflejos y posturas reflejas. El patrón respiratorio de Cheyne-Stokes, periodos de hiperventilación con pausa, de apnea, puede aparecer también tanto en la uremia, en la insuficiencia cardíaca congestiva,
El patrón respiratorio de Kussmaul, hiperventilación rítmica con respiraciones profundas, batipnea, aparece en estados de acidosis también. Ambos patrones pueden aparecer también en casos de hipoxia. La presencia de los reflejos oculocefálicos, movimiento conjugado de los ojos en dirección opuesta a la rotación de la cabeza, indica la integridad funcional del tronco del encéfalo. Pupilas mediáticas reactivas, lesión mesencefálica. Pupilas puntiformes reactivas, lesión pontina. Alteración pupilar unilateral, lesión estructural. La postura de descerebración cursa con extensión, aducción y rotación interna de brazos y extensión de las piernas. Aparece por lesiones entre el núcleo rojo y los núcleos vestibulares. Esta postura de descerebración es bastante común en pacientes que nos llegan en muy mal estado y en el cual se va a observar este tipo de características, más que todo a nivel de miembros superiores. La postura de decorticación presenta flexión de codo, aducción de hombro y brazos, al igual que pronación e hiperflexión de muñecas. Las piernas están extendidas y esta va a corresponder a lesiones hemisféricas profundas o de tipo bilaterales. Ahora también vamos a tener estados de pseudocoma. La falta de respuesta de tipo psicógena, el paciente aparece sin respuesta, pero está fisiológicamente despierto, la exploración es normal y la respuesta oculovestibular está intacta. También tenemos el mutismo asinético, estado de vigilia sin posibilidad de elaborar respuestas, puede ser debido a daño cerebral bilateral, cuadro de tipo apálico, lesión en porción superior del mesencéfalo y diencéfalo o hidrocefalia aguda. Ahora, la muerte encefálica. Vamos a tener que el diagnóstico y certificación de la muerte de una persona podrá realizarse tras la confirmación del cese irreversible de las funciones encefálicas, es decir, la muerte encefálica o de las funciones cardiorrespiratorias, es decir, muerte por parada cardiorrespiratoria. Y se entiende por muerte encefálica la situación de coma reactivo de etiología estructural conocida, que requiere evidencia clínica o por neuroimagen de lesión destructiva en el sistema nervioso central, compatible con la situación de muerte encefálica y carácter irreversible. Con eso vamos a terminar el tema de traumatismo craneoencefálico. Es un tema bastante amplio, el cual hay que profundizar tal vez un poco más, pero nos sirve de bastante ayuda el hecho de tener este tipo de resúmenes para que ustedes puedan evaluarlo a profundidad o tal vez evaluar algunos puntos que no estén claros todavía para de esa forma mantener la parte del estudio y que podamos llegar a consolidar algunos datos, ¿no?, que nos sirvan y que realmente tomen relevancia cuando nosotros demos el examen.